Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. En estos últimos días han surgido en las redes sociales varias iniciativas en las que mujeres denuncian situaciones de acoso laboral, hostigamiento, acoso sexual e incluso violaciones en distintos ámbitos. La primera de estas campañas se lanzó el lunes 10 en Twitter con el hashtag Me lo dijeron en la FMED y recibió centenares de mensajes sobre hechos ocurridos en Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Pero después la movida se extendió a otras facultades como Derecho y Psicología y también a la enseñanza secundaria, en ese caso con el hashtag Me lo dijeron en el liceo. Por otro lado, en este fin de semana surgió en Instagram una cuenta llamada Varones Carnaval, donde se relata de manera anónima experiencias con hombres de ese sector del arte y la cultura. Y ayer se agregó otra similar titulada Hombres del Rock. Creo que muchos han observado con perplejidad esta avalancha. ¿Cómo se explica? ¿Qué destino tienen las acusaciones? ¿Las víctimas reciben algún tipo de asesoramiento en los casos más serios? ¿Va a haber denuncias ante la Fiscalía efectivamente? Vamos a meternos en el asunto más allá de lo que ya hemos abordado en las tertulias. Vamos a conversar a partir de este momento con Florencia Soca, integrante del grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Buen día, Florencia. Hola, ¿cómo están? Buen día. Y también con Micaela González, del colectivo Mujeres Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también. Buen día. Buen día. A ver, una pregunta para las dos y después vamos repartiendo en todo caso cada uno de los puntos. No es la primera vez que aparece este tipo de denuncias en Uruguay, pero en esta ocasión esto ocurre en ese plan, yo decía, avalancha, ¿no? Avalancha de testimonios desde muy distintos ámbitos. ¿Por qué? ¿Por qué entienden ustedes? ¿Qué explicación tienen? ¿Por qué se está dando ahora esto? Bueno, yo entiendo que en realidad cuando arrancamos todas, ¿no? Porque cosa es denunciar estando sola, sabiendo que vos estando una persona tal vez tiene más poder que vos, y sobre todo en el ámbito académico, que perfectamente te puede arruinar el futuro y te puede arruinar la carrera y te puede complicar todo mucho. Y otra cosa es denunciar cuando sabes que tenés el hombro de cientos de compañeras para poder apoyarte. Me parece que lo que yo festejo todavía que está dando es justamente la forma organizada de la que se dio, es como todas damos nuestro apoyo y brindamos nuestra voz para con las otras. Creo que la voz de una se volvió la voz de todas. Uh-huh. Y es como decía, no es lo mismo denunciar estando sola que estando acompañada y sabiendo que si se viene fea vas a tener compañeras con las que contar y compañeras con las que poder seguir adelante, ¿no? O sea, lo que tú decís es que la primera iniciativa habilitó, permitió, de algún modo incentivó a que vinieran otras y así se explica el conjunto. Mí, sin dudas. Uh-huh. Para mí es sin dudas un periodo histórico que vamos a recordar durante mucho tiempo. Es transformador porque, por ejemplo, nuestra facultad, la Facultad de Derecho, fue históricamente muy respetada siempre. Poco hablaban las funcionarias y mucho menos las docentes y las alumnas del abuso y el acoso que se vivía en los pasillos. Uh-huh. Que ahora empecemos a hablar es un cambio drástico realmente. Y la otra pregunta que yo dejaba planteada era ¿por qué este momento, por qué esta fecha, qué pasa por qué agosto de 2020? Micaela, ¿tú tenés respuesta? Y yo acompaño lo que dice Florencia en realidad, de que es una cuestión más que nada de compañía. También el hecho de darte cuenta de que todos estos testimonios en realidad se pueden generalizar. Muchas veces uno lee el testimonio y dice, sí, me pasó, o lo vi, o estaba ahí cuando pasó, lo que sea. Y con respecto a por qué ahora, agosto del 2020, sin lugar a dudas, y esto lo digo de manera muy personal, en los últimos años se han hecho muchos avances a lo que son políticas sociales. Particularmente este año se ha tocado muchísimo lo que es política de género, se ha visibilizado muchísimo lo que es política de género y yo creo que en realidad el hecho de que se empiece a desmitigar el género, antes estaba muy estigmatizado, se le ponía dentro de una bolsa en realidad de corrupción, así era como algo más
revolucionario, pero un revolucionario que incomodaba, porque justamente de eso se trata también, ¿no? Una revolución no es revolución, sino incomoda. Y en este caso yo creo que empezó a ser un poco más aceptado por la sociedad y a verse como algo más necesario, no tanto como algo, qué raro, ¿qué es esto? No, Pero, no. por Ahora en ejemplo, realidad lo que pasa por ejemplo, es que esto que se conoce como Operación Océano, que la justicia está investigando, ¿eh? Ha habido más de 30 personas procesadas por delitos de explotación sexual de menores. ¿Ahí hubo un incentivo, ahí hubo un disparador, ustedes entienden, o no? ¿O no tiene nada que ver? yo creo Bueno, que... A no, ver, amiga, dale vos. Florencia, cortito, Nada, y después termina la idea Micaela. y te dejo si querés. Dale. Bueno, cuando se dispara todo lo de Operación Océano, estaba involucrado un docente de nuestra facultad. Y bueno, desde mi agrupación lo primero que se pidió a las horas de enterarnos que estaba imputado era que se lo separara del cargo. Y así fue, ¿no? El docente dejó de ejercer, por lo menos en nuestra casa de estudio. Y el apoyo que se sintió de las estudiantes era impresionante. Se sentían mucho más tranquilas y mucho más seguras, porque claramente no. Vos cuando estás en una clase, el docente te está evaluando y está en una situación de poder frente a vos, y además, qué tranquilidad te va a dar si esta persona está imputada por haber tenido relaciones sexuales y haber violentado de menores de edad, ¿no? Pero entonces Y fue haber de algún modo, abusado. fue un empujón la Operación Océano para todo esto otro. Micaela. Entiendo que a nivel país puede ser. Yo creo que más allá de lo que pasó puntualmente en Facultad de Derecho, que me parece excelente en realidad, que hayan podido accionar y les hayan respondido tan rápido, creo que el hecho de que se visibilice una cosa tan grande y ver que las autoridades están haciendo algo y ver que la gente lo pena y no lo justifica, también es parte de motor como para que todos digamos, está bueno, si se visibilizan estas cosas se va a hacer algo. En la Operación Océano es otra cosa lo que se investiga, ¿no? Se investiga Sí, sí. explotación sexual de menores. Exacto. Pero algún vínculo hay. No, sin lugar a dudas que en realidad todo lo que se trata de la trata y la explotación sexual, tanto de menores como de mujeres adultas, que también existe y no por eso es menos grave, está relacionado también con los micromachismos y con todo lo que tiene que ver con violencia de género en los ámbitos tanto educativos como el resto de las cosas. En realidad es un problema de raíz social que nos viene atacando a nosotros desde ese ámbito y por eso lo quisimos visibilizar. Y bueno, obviamente que existe todo un negocio atrás de esto horrible que pasa. Micaela, yo te presenté como integrante del colectivo Mujeres Medicina. ¿Este colectivo tuvo algo que ver con ese hashtag Me lo dijeron en la FEMED? ¿Ustedes lo abrieron de algún modo? ¿Cómo nació esa movida en Twitter? Bien, nosotros en un principio habíamos escuchado varios testimonios que se hicieron mediáticos en el último tiempo, unos días antes que nosotros en realidad planteáramos la propuesta del hashtag, y abrimos en un principio un buzón en Instagram para que pudieran descargarse y hacer visible esos testimonios, no, tipo, como que era una situación que a todas nos atormentaba y que se estaba invisibilizando. Y a partir de eso vimos que tuvimos una respuesta bastante positiva y dijimos, che, y si abrimos Twitter, que siempre es un poco más masivo y podemos accionar desde otro lado, ¿no? Ujú. Queríamos empezar a mover un poquito más toda la parte de bueno, visibilización, sabíamos que existía el tema de la tendencia y etcétera, etcétera. O sea que la movida empezó en Instagram y ustedes dieron después el salto a Twitter para que tuviera más participación. Esa fue la idea. Exacto. Y en el caso de Facultad de Derecho, el colectivo que tú integrás, Florencia, Derecho y Género, ¿qué tuvo que ver? Bueno, en realidad es una agrupación de la facultad, es una agrupación estudiantil que se llama BRUM. Nosotras nos sentimos bastante identificadas con los relatos que estábamos leyendo de medicina y tratamos de hacer un poco lo mismo. Ya se había tratado hace un par de meses porque nuestra facultad no cuenta con un protocolo de acción ni de prevención para casos de abuso o de acoso sexual dentro de la facultad. Entonces para nosotras se nos hace más difícil todavía hablar porque no sabemos con qué nos estamos encontrando. Entonces vimos que hacer público y llevar al plano público estas denuncias, experiencias y relatos era una de las únicas formas que teníamos para ser escuchadas. Realmente los relatos no sorprenden, porque la que no lo había vivido lo había visto por una amiga o compañera. Pero se dio un poco esto, que cuando una se animó a hablar,
muchas se animaron a hablar y habían casos que se repetían, habían nombres que se repetían. Y bueno, ahora es intentar también que la presión de las compañeras que tuvieron que hablar lastimosamente y tuvieron que pasar por un proceso de revictimización y abrir un cajón que capaz que habían cerrado, sirva para que bueno, el Consejo de la Facultad empiece a tomar medidas al respecto y empiece a tomarse en serio y con responsabilidad la realidad de las mujeres en el ámbito académico, ¿no? Para que los oyentes tengan una idea, elegí algunos de los mensajes que se publicaron en la cuenta esta de la Facultad de Derecho. Este lo puso Andrea, a ver si se abre rápido. Dice: profesor de Derecho Penal me preguntó si por un rato podíamos dejar de ser profesor y alumna. Le dije que no y me fui. Después en clase me hacía sentir incómoda. Me callé. Agrega, ¿no? Después está este otro. Un profesor de Derecho Internacional Público que, hablando de tratados internacionales, repetía una y otra vez, entre comillas, doña Norma está para ser violada. En su momento no dimensioné lo nefasto que es hacer chistes de violaciones. Acá tenemos estos casos que dan la pauta de lo variado de lo que se ha estado volcando, ¿no? Porque estamos hablando, por un lado, de cómo se trataba a alumnas y por otro, de cómo se hablaba, cómo se exponía lo que se decía en clase, ¿no? ¿Cómo describen ustedes este panorama de todo lo que se está volcando allí? Bueno, yo, sin Micaela. hablar con propiedad, porque justo lo que leíste fue de Derecho, pero en Medicina nos pasó algo así. El panorama, también aclarar que el hashtag me lo dijeron en el liceo fue propuesta de un colectivo del interior del que formo parte también, así que también podemos hablar por ahí si les interesa. Bueno, yo creo que en realidad todos los testimonios son muy variados. Hay testimonios desde cuestiones más micro, lo que se denomina micromachismo, en realidad comentarios, actitudes que nosotros en realidad realmente las invisibilizamos al momento de estar ahí, como decía la compañera, en este caso nunca había visibilizado, o sea, no me había dado cuenta de lo nefasto que es hacer un chiste de una violación, porque en realidad es horrible, es algo que está también súper naturalizado, la gente a veces se ríe, o sea, en su mayoría no incomoda como tendría que ser. Y también hay situaciones ya sin desmerecer ninguna, ¿verdad? Pero ya que trascienden a lo físico, a la violación del cuerpo, ¿no? O sea, ya lo que es violación sexual implícita. Porque el abuso también se puede ver como violación sexual desde otra perspectiva, porque no quiero entrar en lo que es detalle. Uh-huh. No sé, Flo, ¿vos qué pensás? Sí, yo siempre pienso esto. De chicas nosotras soñábamos con entrar a la Facultad de Derecho. Para nosotros era una institución magnífica, histórica, y soñábamos con ser abogadas, escribanas y licenciadas, y el día que llegamos nos encontramos con una realidad que nos hacía poner incómodas y que no nos sentíamos seguras. Y el lugar donde estudiamos nos tiene que dar tranquilidad y nos tiene que dar seguridad, porque también nos pertenece en parte, y es donde estamos construyendo futuro. Uh-huh. Y bueno, y que compañeras digan que están en clase aprendiendo algo sobre, no me acuerdo, creo que dijo Derecho Público, y tenga que escuchar comentarios de ese tipo, duele y frustra un montón. Agrego así uno más. También, lo escribió Euge, que además, por lo visto, está bien identificada, Eugenia Vargas se llamaría. Estando en primer año, un conocido ex juez penal y actualmente profesor me cargaba en clase elogiando mi sonrisa, diciendo cosas como "qué linda sonrisa, Vargas", hasta que un día, estando en clase, se acercó a mí y pareció querer tocarme la cara. Si no corría la cara, me la tocaba. Desagradable. Sí, totalmente. Yo les quería preguntar, ustedes cuando en los distintos colectivos empezaron a ver esta movida, ¿discutieron esto de qué tipo de denuncias digamos, promovían que se volcaran a través de la utilización del hashtag? Digo por el hecho de que al ser tan diverso la cantidad de situaciones que se exponen, bueno, uno puede decir las situaciones más graves, hasta de donde hubo en extremos hasta violaciones puede ser, bueno, quedan quizás disminuidas en su peligrosidad o en lo grave del hecho, ¿no? ¿Qué análisis hicieron al respecto de eso, ¿no? De si se volcaba todo o si era mejor
dar instrucciones, digamos, para que se utilizara con determinado fin, ¿no? Nosotros en un principio abrimos en realidad la canilla para que se visibilice una situación. La situación era el abuso de poder por parte de la figura masculina y a su vez la violencia de género que se vivía dentro de la casa de estudio. También recibimos testimonios de hombres acerca de las mujeres, etcétera, pero quisimos hacer énfasis más que nada en la violencia de género, no tanto del abuso de poder. Así que dejamos abierto en realidad todo, absolutamente todo. Y obviamente que cada uno tiene su severidad, pero uno no es quien para juzgarlo tampoco, ni cómo se siente la víctima al respecto de lo mismo, ¿no? Lo que sí, el tema del acompañamiento y las denuncias siempre, en todos los casos, nosotros motivamos a la persona a hacer la denuncia formal, porque obviamente nosotros no tenemos las herramientas en realidad de llevarlos ante la justicia o a sacarlos o destituirlos de la institución o dentro de UDELAR en general. Y confiamos en que la justicia va a poder abordar los temas como corresponden en caso de que se llegue a la justicia o la casa de estudio en ese caso. Ahí está. Pero, ustedes, o sea, confiaron en que la gravedad de la situación que podía ir por ese otro lado. En todo caso, se pone todo arriba de la mesa para visibilizar la situación, pero después lo más grave en todo caso pasaría al ámbito judicial. Esa es un poco la idea. Claro, exactamente. En realidad lo que nos es cierto que se pierde un poco la idea si se empiezan a tirar testimonios que en realidad no están relacionados o cosas por el estilo, que también nos pasó, pero como te digo, nosotros en ese momento lo que dijimos fue, nosotros no somos quien para juzgar cómo se sintió la víctima en el momento del presunto acoso, ¿no? Y nos parecía en realidad que lo bueno, centrarnos en la idea principal, visibilizar lo que pasa, y se visibilizó. Las víctimas que correspondía abordarlo desde otro lugar, las acompañamos, las guiamos y se aborda, si ellas lo desean, por supuesto, ¿no? Por supuesto que todo esto que está ocurriendo también despierta reacciones, polémicas, discrepancias, ¿no? Acá estoy mirando entre los mensajes de los oyentes uno que manda Virginia, que dice: ¿qué arma terriblemente peligrosa están usando? Esa fuerza y visibilidad que se les da a las mujeres es la misma que puede destruir a los hombres. Y un solo hombre denunciado injustamente por despecho jamás recuperará la absoluta limpieza de su imagen. ¿Cómo tienen en cuenta estos riesgos? El método que siguen ustedes tiene estos riesgos, efectivamente. Sí, entiendo que más peligrosidad aún tiene que las compañeras sigan sintiéndose solas en el ámbito académico. Me parece que es un poco como decía Mica, nosotros lo que estamos brindando acá es una red de contención frente a la ausencia de espacios seguros y de comisiones competentes que nos da UDELAR o que nos da cada facultad bajo su autonomía propia. Digo, si faltan protocolos a niveles institucionales que puedan solucionar esta problemática de violencia machista de forma correcta, nosotros entendemos que tenemos que hacerlo nosotros. Si ellos no lo hacen, si ellos están ausentes o no quieren escuchar a las víctimas, creo que también son parte del problema, y estoy hablando de la orgánica capaz de la facultad o los órganos jerarcas. Entonces, si ellos son parte del problema, me parece que nos corresponde a nosotras ser voz para las que nunca se animaron a hablar o para las que se están animando a hablar ahora. Me parece que eso es clave. Remarcar siempre que nosotros servimos como red de contención. También lo decía Micaela, nosotros no funcionamos como la justicia, no podemos hacer justicia, no nos corresponde eso, pero sí nos corresponde acompañar a la víctima, entender sus contextos y entender sus tiempos. Claro, pero ustedes admiten que el sistema tiene su, entre comillas, salvajismo, ¿no? Tiene una parte complicada, guiadas por un objetivo que se entiende y que se comparte, en el camino pueden dejar heridas difíciles de curar, ¿no? ¿Cómo ven esa otra historia? Flo, si me permitís. Sí. Dale, bueno. Bien, yo totalmente de acuerdo con lo que dijo Flo, no quiero desacreditar nada. Lo que sí me parece que está bueno aclararlo es que nosotros en realidad no hacemos scratch público de nombre ni apellido de la víctima. Esos son justamente la parte más denuncia social. Nosotros no hacemos eso, nosotros visibilizamos los testimonios. Sí, desde nuestras redes sociales y nosotros como colectivo. Si la víctima quiere dar su nombre dentro de un ámbito más privado, que podamos nosotros abordarlo desde otro lugar, eso se hace, y como dije anteriormente,
lo elevamos a los lugares donde se corresponde, que como bien dijo Florencia, en su mayoría no funcionan como deben funcionar, por lo tanto, si la persona se ve agraviada o lo que sea, ya escapa de nuestras manos, porque nosotros no somos los que llevamos eso ante los diferentes directivos. Se supone que las comisiones, los protocolos y demás están hechos o no están ni siquiera en alguno de los casos, como dijo Flo, en el caso de Facultad de Medicina ni siquiera tampoco está, pero la idea es que la comisión tutelar, que sí existe y tiene un protocolo, capaz que no el mejor, pero lo tiene, sabe abordar esos temas de modo que no se vea ni agravada la víctima ni el acusado, que puede o no ser culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eso no lo negamos. Pero hay casos, hay algunos de los testimonios donde el acusado queda claramente identificado. Sí, pero no en el caso de nosotros como colectivos. En realidad eso es elección de la víctima desde su cuenta personal y de una manera más propia. Nosotros a la víctima la vamos a acompañar, pero no nos hacemos cargo tampoco de las acciones o actitudes que ellos tomen ante la acusación, ¿no? Porque también está el hecho de que muchas tienen pruebas y también tienen el nombre y no lo dan porque tienen miedo. Y hay otras que capaz que no tienen miedo, pero tienen nombre. Uh-huh. ¿Cómo es eso de que ustedes como colectivo no? ¿Esos nombres o esas acusaciones muy claras están circulando? ¿De qué manera deslindan ustedes la responsabilidad? No lo entendí. Me refiero a que nosotros como colectivo no vamos a hacer énfasis, ni vamos a publicarlo, ni vamos a alimentar el hecho de el nombre de una persona que en este caso está siendo acusada. Nosotros siempre vamos a creer la víctima hasta que se demuestre lo contrario. En lo personal, y es una postura colectiva en realidad, preferimos creerle a una persona que pudo haber sufrido un tipo de agravio tan grande como es un abuso a nivel de violencia de género, antes que creer a un posible violador. Yo si me entero que estaban defendiendo a un violador, creo que me muero antes de defender a alguien que estaba mintiendo en este caso. Uh-huh. Pero como colectivo, nosotros no difundimos los nombres de las personas, no dimos retweet a hashtag ni nada con nombre, incluso testimonios personales. En lo personal yo di un testimonio y no di el nombre en mi red social, ni a la gente que me lo preguntó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las decisiones de cada persona en dar su testimonio con nombre y apellido ya es una cuestión personal. Nosotros como colectivo no incentivamos eso, al contrario, siempre a las víctimas las mantuvimos bajo el anonimato y también a los abusadores. Desde nuestro lugar no se dio ningún nombre. Incluso entre nosotras nos dividimos por comisiones y las comisiones que se encargaban de recibir los testimonios no decían los nombres. Siempre se referían al cargo o cosas más impuntuales para poder manejar la situación. Uh-huh. Sí, remarcar también que esto no funciona como una casa de brujas. Realmente nuestra militancia con lo que estamos viviendo ahora en estas últimas semanas es visibilizar lo que pasa en el ámbito sobre todo académico, y bueno, otros colectivos lo habrán llevado para otros ámbitos como lo puede ser el carnaval. Pero a nosotros lo que nos corresponde. En el caso concreto del carnaval sí que ha habido identificación al punto de que varios de los acusados salieron a contestar, ¿no? Salieron a responder y hacer un descargo. Se definieron distintas estrategias, ¿no? Claro, exactamente. Cada colectivo tiene su forma de verlo en realidad y nosotros no somos tampoco quienes para jugar a las compañeras, pero tampoco para hacernos cargo de sus actos, ¿no? Uh-huh. Desde nuestras cuentas personales apoyamos la movida de Varones Carnaval para visibilizar toda la situación, pero eso no quiere decir que los medios que ellos usen sean los mismos que nosotros usamos, ni tampoco que estemos de acuerdo con esos medios. Son intercambios que se dan entre nosotras, pero cada colectivo es independiente en ese sentido. Ahí está, pero es un tema que se analizó en particular, el hecho de poder caer en linchamientos o no, y a través del escrache. O sea, ustedes lo conversaron de si valía la pena promover el hacer público el nombre o no. En el caso de ustedes, las dos facultades decidieron no hacerlo, no así Carnaval, ¿no? Nosotros por lo menos... Desde Mujeres Medicina en lo personal... termino y... Dale. Desde Mujeres Medicina en lo personal, sí. Nosotros creemos que el tema de escrachar a la víctima no lleva a nada productivo, más que nada a todo lo que es la estigmatización social de la persona, pero no somos nosotros quienes para hacer eso. Además que nos vemos a nosotros en un compromiso como colectivo y ponemos a las personas que dieron su testimonio en un compromiso también. Uh-huh.
Nosotros también fuimos más o menos por esa línea. Lo que pensamos fue en exponer todo lo que estaba pasando sin caer también en un linchamiento dentro de la institución, pero que sirviera para poder generar protocolos reales y que funcionaran con responsabilidad. Porque hacía mucho lo estábamos pidiendo como agrupación independiente y no nos estaban escuchando. Las respuestas que recibíamos del orden representativo de la facultad era que no hacía falta un protocolo. Y creo que con toda esta movida demostramos que sí hacía falta. Y bueno, también es otro tema que nos excusaron durante mucho tiempo diciéndonos que también la decana era mujer y que había roto el techo de cristal, entonces la facultad de Derecho tenía una perspectiva de género mayor. Pero realmente, ¿de qué nos sirve que la decana sea mujer y haya roto un techo de cristal si realmente después las denuncias se barren para adentro y hay un montón de mujeres barriendo los cristales rotos que la decana pudo haber superado? También entendemos que las personas que se supone ahora tienen que votar nuestro protocolo, porque es verdad que hubo un avance con todas las experiencias de las compañeras y todo lo que se animaron a hablar, hubo un avance y parece que el protocolo se está moviendo, el proyecto se está moviendo. Las personas que les toca votarlo son justamente muchas de las que fueron escrachadas y denunciadas públicamente por egresadas y estudiantes de facultad. Entonces realmente no me da tranquilidad ni para mí ni para mis compañeras, pero al menos ahora lo podemos llevar al plano público y al menos ahora nos estamos escuchando y esto se está visibilizando, ¿no? Yo y Mica estamos acá hoy justamente por eso, porque lo pudimos llevar al plano público y creo que hay que recalcarlo siempre. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Estamos conversando con Micaela González del colectivo Mujeres Medicina y Florencia Soca del grupo Derecho y Género. ¿Tienen unos minutos más? Creo que una de ustedes Micaela me parece que tiene clase. Agenda, ¿no? Yo tengo clase, pero le acabo de poner a la profe que me dé 5. Así que sí, 5 minutos más tengo. Si ahí está. Hacemos una pausa y ya volvemos entonces. En estos últimos días han surgido varias iniciativas en redes sociales en las que mujeres denuncian situaciones de abuso, acoso sexual, misoginia en distintos ámbitos. Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, los liceos públicos, ahora más recientemente el carnaval, el rock, y la lista sigue porque cada día incorpora una nueva. Estamos conversando esta mañana con Florencia Soca, integrante del grupo Derecho y Género, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Micaela González, del colectivo Mujeres Medicina, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República también. Ellas han estado vinculadas a dos de estas campañas. Con ellas estamos conversando, estamos conociendo cómo nacieron, cómo operan y cómo responden a algunos cuestionamientos, porque la polémica obviamente se ha instalado en torno a los procedimientos, ¿no? Romina, ¿por dónde ibas tú ahora? No, yo iba a retomar el concepto que mencionaba Florencia de, bueno, que la idea de visibilizar el tema a través de las redes, pero que después eso pase a un ámbito concreto y formal dentro de cada institución, ¿no? Y cada casa de estudios. Digo por lo que señalaba ella de, bueno, el hecho de que se continúe con estas investigaciones depende de la aprobación de personas que están implicadas incluso en estas acusaciones. Pero más allá de eso, mi pregunta iba, ¿no sienten que a veces, porque es algo, por ejemplo, que comentaba Karina Novarese ayer en la tertulia, se plantea la situación y luego se genera como, desde la institución se reacciona con un comunicado diciendo y manifestando la gran preocupación que existe sobre el tema y que se va a crear determinado ámbito o se crea como cierta burocracia para abordar el tema, con las famosas comisiones, por ejemplo, donde es la forma de tirar el tema y bueno, y que ahí quede y salga del foco de atención, ¿no? Porque están diciendo, de alguna manera se dice, bueno, estamos trabajando en el tema, pasó a la comisión y ahí puede quedar planchado, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién te las dos? Es verdad lo que vos decís. Yo creo que pasó, Flo dijo que estaban trabajando en el protocolo hoy. En nuestra facultad incluso se elevó un protocolo a la Comisión de Género que se creó hace unos 20 días, o sea, un montón de reaccionarios que son positivos en realidad para el movimiento. Incluso también esta tarde tenemos un taller
que apuntaba a todos los docentes, funcionarios y alumnos de Facultad de Medicina, que se trata la Facultad de Medicina que queremos, con una perspectiva de género, o sea, un montón de cosas que nosotros consideramos súper positivas, pero también es cierto de que esto se va a ver a lo largo del tiempo, de cómo lo aborden, y que es un problema que siempre se supo y que antes no se abordó, que justo ahora que se visibilizó fuertemente, se empezó a tomar riendas en el asunto. Pero o sea, súper positivo el hecho de que desde este movimiento hayamos podido lograr ciertas cosas que antes no se estaban haciendo, más allá de que sean para desviar el foco de atención, también es importante reconocer el accionar, ¿no? Florencia. Perdona que te corté. Sí, totalmente. El accionar es importante y es importante la respuesta que nos puedan dar las instituciones, pero siempre y cuando estas sean verídicas y funcionan realmente de puertas para adentro. Es muy lindo que hagamos publicaciones para el 8M, es muy lindo que hagamos publicaciones apoyando la perspectiva de género, pero ¿qué pasa cuando entramos al salón y la realidad es totalmente distinta? ¿Qué pasa cuando se tiene que aprobar un protocolo que se supone tiene que cuidar a las alumnas, que se supone tiene que darnos tranquilidad y tiene que prevenir también, además de generar un debido trámite para la denuncia, y las personas que la están votando son justamente compañeros que habrán apartado de la militancia universitaria a mujeres solo por no creer en su palabra, por menospreciar sus capacidades en todos los ámbitos. Son compañeros que han acosado, que han abusado, y son justamente ellos los que se tienen que encargar de votar un protocolo. Es bastante hipócrita y es bastante irónico, ¿no?, que en una facultad esté pasando esto y que justamente ellos sean los que nos representan en orden estudiantil y en orden docente. Pero también pasa cuando vemos publicaciones de la FEU diciendo que están apoyando la lucha y los movimientos de todas las universidades, como si nosotros no supiésemos que dentro de la FEU hay un montón de abusadores, hay un montón de acosadores que se apoyan entre ellos también por ser funcionales a las mismas filas del mismo partido político. Creo que acá hay intereses que para ellos son más importantes, como lo pueden ser los partidos políticos, y responden por eso, y si se tienen que encubrir, se encubrirán para proteger sus filas y proteger su partido. Y me parece que si la lucha y la militancia del feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito académico, no la tomamos con responsabilidad y en serio la sacamos de la militancia político-partidaria, no vamos a llegar a ningún lado. Me parece que sin unión no logramos nada y no vamos a llegar a buen puerto, sin dudas que no. Se imaginarán que la cantidad de mensajes es muy, muy grande y hay de todo, pero elijo estos dos. Dogomar, desde Solimar, dice: ¿la sociedad no pierde institucionalidad con este sistema de denuncias tan graves canalizado en las redes? ¿No sería necesario agotar los recursos institucionales? En la universidad existe cogobierno, tenemos un poder judicial independiente. Si hechas las denuncias no se les da trámite, en último caso sí tiene sentido recurrir a la denuncia pública, dice este oyente. Otro, en este caso, hombre o mujer, otro hombre. Me parece terrible, Mauricio, me parece terrible que no les moleste en lo más mínimo la injusticia a la inversa. Eso es un problema, porque quiere decir que no ven al otro, y mientras sigamos sin poder ver y ser empáticos con los demás, la igualdad de género va a estar lejos. Habla además el oyente de que abuso existe en un sentido y en el otro, y también habría que viabilizar el que se da en la otra dirección. A ver, ¿quién va primero? Para que no se pisen. Como quieran. Micaela. Como quieran. Si querés, dale vos, Flor. Yo, bueno. Alguien decía que ¿por qué no ocupamos primero todas las institucionalidades y la autonomía del cogobierno de la facultad? Creo que lo hicimos, hace rato lo hicimos. Bueno, les cuento que en marzo o en mayo, no me acuerdo bien, tuvimos que hacer nosotros como agrupación estudiantil un taller sobre facultad libre de acoso, porque nuestras compañeras no tenían ni idea cómo denunciar y cómo enfrentarse a estas situaciones, y se sentían totalmente desamparadas y totalmente solas. No hay institucionalidad, en realidad no podemos acabar ninguna vía, porque las vías que están inconclusas y en realidad no se las escucha. Teníamos compañeras que estaban gritando literalmente, que le estaban pasando ciertas situaciones, y los órganos de la facultad no estaban prestando atención. Es como dije hoy, las denuncias se barrían para adentro y habían muchos docentes que tenían denuncias y que seguían dando clases. Entonces, ¿cómo me voy a animar yo a denunciar a una persona que
que tiene un poder dentro de la facultad si sé que hay otro que fue denunciado y que sigue dando clases. ¿Qué tranquilidad me va a dar eso? Creo que las mujeres encontraron en esto de llevarlo al plano público y hacer las denuncias por redes sociales una contención que no hubieran encontrado en la institucionalidad de la facultad. Y me parece importante también lo que comentaba, porque ahí vemos que necesitamos realmente una institucionalidad y necesitamos que haya una orgánica que funcione para evitar justamente esto, para evitar que se hagan las cosas por afuera. No nos corresponde a nosotras realmente tener que leer todas las experiencias, leer todos los relatos, y no les corresponde a ellas hacerlas de esta forma. Y lo que decía Porque el otro realidad, oyente, que le parece terrible que no les moleste en lo más mínimo la injusticia a la inversa. No, a mí particularmente sí me molestaría. Creo que hubieron ciertos relatos de compañeros que manifestaban que docentes también los habían acosado y los habían hecho sentir incómodos, y nosotros por lo menos algunos sí, los que recibimos los publicamos. Cabe aclarar que era la minoría, porque que realmente las mujeres vivimos en un sistema patriarcal y nos pasa mucho más, y nuestra realidad en el ámbito universitario es totalmente distinto a de los varones. ¿Sobre esto mismo? Y yo con respecto a lo primero, como dijo Flo, los organismos no están funcionando y accionando. Yo creo que todo esto en realidad es una medida desesperada para hacerse escuchar y que se agotaron los recursos. En un principio hay un montón de denuncias, por lo menos en la Facultad de Medicina, que se hicieron y no fueron respondidas, que se hicieron y se opacaron. Así que el tema de la orgánica nosotros lo respetamos. Actualmente se creó hace, como dije, no más de un mes, una comisión de género en nuestra facultad, la cual no existía, o sea que arrancando por ahí pueden hacerse una perspectiva de cómo se aborda la violencia de género. Y con respecto a lo segundo, yo creo que como colectivo empatizamos con todo tipo de violencia, pero en este caso, al menos nosotros como mujeres medicina, lo que hacemos es abordar la violencia y la temática de género. Nosotros nos unimos incluso con el fin de erradicar esa brecha de género, porque más allá de que existe violencia en todos los ámbitos, no solamente hacia mujeres y hombres por serlo, sino también todo lo que es físico, todo lo que es emocional, hay un montón de violencias que existen y nosotros somos totalmente conscientes, incluso nos tratamos de formar día a día para poder abordarlo cada vez mejor y poder dimensionar la magnitud de un asunto, porque también la violencia de género es parte de otras violencias. Pero como colectivo abordamos lo que es violencia de género. Estamos luchando y estamos dando propuestas para poder erradicar lo mismo. El resto de las violencias no nos es indiferente como persona individual, pero como colectivo el accionar viene por otro lado en realidad. No es que seamos ajenas a lo que ocurre, sino que nosotros lo abordamos desde otra perspectiva, desde la de género justamente. Hacemos una segunda pausa por las dudas que Micaela ya tenga que irse a clase. Ahora lo resuelve. Completamos con otras preguntas enseguida la entrevista. Miro a la pantalla a ver con quiénes estamos. Quedó sola Florencia, ¿no? Micaela se fue a clase. Está bien, así no le ponían falta porque ya le habían extendido un poquito el horario, ¿no? Le habían dado un permiso ahí. Recordemos quién es Florencia, entonces. Florencia es integrante de una agrupación universitaria que se llama BRUM. Nos pedía que hiciéramos esa aclaración porque hoy en la presentación dijimos que formaba parte de Derecho y Género y no forma parte de esa colectividad, es de una colectividad, una agrupación universitaria llamada BRUM. Qué lío esto, ¿no? El entramado de organizaciones. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, Florencia, brevemente? Bueno, BRUM funciona como una agrupación representativa de los estudiantes realmente, y el grupo de Derecho y Género funciona dentro de UDELAR para llevar a cabo ciertos temas referidos al género. Es más, parte de los integrantes del grupo de Derecho y Género fueron quienes crearon en mayo del año pasado y presentaron al Consejo el proyecto de protocolo que se iba a votar y que el Consejo postergó bajo afirmaciones tales como no hace falta, no es necesario, capaz que ahora no lo debatimos y hasta el día de hoy seguimos sin un protocolo. Y el que ellos habían presentado era totalmente completo y abarcaba un montón de cosas que eran más que necesarias para la facultad. Sigo mirando mensajes de los oyentes. Preguntan, por ejemplo, Mirta plantea, ¿y qué dicen de los medios de comunicación? Ahí también hay acoso.
habría que investigar casos de ese ámbito. Bueno, es que por eso iba con alguna de las preguntas. De algún modo, cuando nació el primero de estos hashtags, el de la Facultad de Medicina, hubo toda una discusión a propósito de si ese ambiente en particular propiciaba situaciones de acoso y eventualmente de violencia sexual. Pero al poco tiempo apareció un hashtag similar para la Facultad de Derecho, después se agregaron otras, este fin de semana el foco resultó ser el carnaval, luego el rock, y ahora, ¿qué más tenemos? En esta semana, ¿qué ha ocurrido? Tenemos la de varones del periodismo. Sí. Se acaba de crear, todavía no hay mucho más. Tiene una sola Psicología publicación. también. Psicología. Facultad de Psicología. En cualquier momento aparecerá uno sobre la televisión, otro sobre la publicidad, otro sobre la radio, y algún día más o un día menos le tocará el turno al Parlamento, a los ministerios. Mi pregunta es, ¿dónde termina esto? ¿Cómo prevén ustedes que continúe esto? Bueno, yo creo que esto va a seguir un rato más, un rato largo más, hasta llegar a muchos ámbitos donde todavía no se ha podido hablar, pero entiendo también que lastimosamente va a tener una caída, porque la gente le va a prestar mucha atención durante un tiempo, la gente se va a frustrar, va a decir hay que buscar soluciones inmediatas, va a trabajar mucha gente y después naturalmente van a empezar a separarse de la militancia y a centrarse en otros temas polémicos que estén en la orden del día, en los canales de comunicación. Y creo que eso es lo que tenemos que evitar que se pierda el foco de lo que está pasando, así como también se perdió el foco de muchos otros temas importantes a nivel país. Me parece que cuando veamos que todo esto se empieza a diluir y empecemos a ver que ya no nos están prestando tanta atención, ahí es cuando tenemos que militar un poco más por las mujeres que sufrieron y que se animaron a hablar, porque hablar conlleva un desgaste emocional muy importante y conlleva sufrir y volver a abrir un cajón que había cerrado. Entonces, por ellas es que no tenemos que dejar pasar todo lo que está sucediendo, me parece. Pero a ver, para resumir, ustedes, por un lado, lo que buscan es que algunos de estos casos se investiguen, efectivamente haya actuaciones judiciales. Pero da la impresión de que ese no es el objetivo último, ¿no? Ustedes están apelando a una transformación en los comportamientos, están apelando también a la introducción de protocolos, por ejemplo, en algunas instituciones de enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ustedes buscan? En definitiva, ustedes están provocando un efecto revulsivo, digamos, ¿no? Supongo yo que lo que les interesa más, en el fondo, es que la sociedad discuta esto. Sí, es verdad que hay casos particulares que se tienen que llevar a la justicia y bueno, y los jueces sabrán qué decidir. Pero también es verdad que no son todas experiencias individuales, sino que conforman unas experiencias colectivas que se repiten constantemente en el ámbito académico. Y como yo decía un poco al principio, el sueño de nosotras de chica era ser abogadas y poder entrar a la facultad. Y ese sueño se volvió una pesadilla en el momento que nos dimos cuenta de que habían hombres que creían tener más poder que nosotras o que creían tener poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras capacidades. Y creo que el enfoque central y la raíz del problema es cambiar eso y que ninguna más pase por esas situaciones. Sí, yo puedo llevar a la justicia a un caso individual, se puede hacer justicia sobre una situación de acoso, sobre una situación de abuso, pero también hay que ver que no se repita, hay que empezar a prevenir, hay que cambiar patrones culturales, hay que cambiar patrones sociales y la próxima vez que un varón capaz que quiera la próxima vez que un varón quiera abusar de una mujer se va a acordar de todo este movimiento y se va a acordar de cómo las mujeres ya no nos callamos más y cómo por lo menos en Facultad de Derecho nos apoyamos entre nosotras y nos vamos a seguir apoyando. Entonces, espero que por lo menos sirva para eso, que para la próxima vez que un hombre quiera hacer un comentario machista en un salón de clases, se acuerde que estábamos todas nosotras atrás y estamos todas nosotras escuchando y que ya no lo toleramos y que ya no lo naturalizamos. Ahí también, como veíamos hace un rato, en este camino, problemas o riesgos, ¿no? Uno es el de la generalización, ¿no? Los hombres. Colocar a todos los hombres con el mismo casillero. Dos, lo de las denuncias injustas, las denuncias que
que se publican, que involucran a alguien y que quizás, si fueran parte de un debido proceso, quedarían por el camino. Ustedes, tengo la impresión de que son conscientes de que esos daños colaterales pueden ocurrir, pero entienden que el proceso tiene que seguir así y que la historia de estos movimientos ha funcionado así. ¿Estoy razonando bien? Bueno, nosotros siempre pensamos que hay que tener mucho cuidado con esto. No solo por las denuncias que se están haciendo, por la gravedad del asunto, pues son situaciones muy delicadas, sino porque también es una responsabilidad enorme para la persona que está denunciando. Ahí tenemos que tener cuidado, y si las cosas se hacen, se van a hacer bien. Y por eso lo que estamos pidiendo, por favor, es que hayan mecanismos institucionales, que pueda haber un debido proceso de las denuncias, para que no nos quedemos en denunciar públicamente y hacer scratches. Pero ustedes saben que cuando esta movida se desata, termina yendo hacia esas derivaciones. La experiencia de Estados Unidos con el Me Too es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, va a pasar. Es que va a pasar que hayan muchas denuncias, y va a pasar también que si llega a haber una denuncia falsa, el enfoque va a caer en esa denuncia falsa y van a perder de vista todas las reales y todo lo verdadero que está pasando. Y también un poco molesta que enfoquemos nuestra preocupación en tal vez casos aislados y no veamos la generalidad del problema que está sucediendo. Yo tengo entre los mensajes de los oyentes cantidad de cuestionamientos, incluso a esta propia entrevista, al hecho de que estemos amplificando un movimiento que tiene estas características, que incurre o que corre el riesgo de incurrir en injusticias, etcétera. Pero también tengo mensajes como este de Fede, de la Cruz del Carrasco, que dice: como toda revolución tiene sus consecuencias, el fin justifica los medios. Yo, como hombre y padre de una niña, estoy dispuesto a pagar el precio. Qué complejo, ¿no? Wow, fuerte. Romina, de las discusiones en la tertulia y a propósito de estos ángulos, ¿qué dirías? No, creo que ese mensaje resume un poco lo que hay de fondo. Hay quienes están viendo esto como un cimbronazo a nivel de la sociedad, como algo que es una revolución muy profunda y bueno, hace que se cambie el parámetro y el eje de los valores. Entonces, pasa por ahí también, por poder... entiendo, a ver, Florencia, vos ayúdame en esto, a ver si estoy interpretando bien. Ustedes lo ven así y por eso puede haber choques. Vemos, se queda de manifiesto en los mensajes, ¿no? En el nivel de dudas todavía, hay discrepancias en valores cuando la sociedad está pasando por un fenómeno así tan fermental y tan crucial, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los cuestionamientos son más para con las formas que con la lucha en sí, o por lo menos con lo que se quiere lograr. Creo que muy poca gente debe estar en contra de que nosotros queremos una universidad libre de violencia machista. Pero sí, si se ve de afuera, capaz que para ellos les parece violenta la forma en la que estamos visibilizando lo que sucede. El problema es que nosotros no tenemos otras formas. Las mujeres realmente no tienen otra forma de visibilizar. Y exigir que las denuncias se hagan de forma legal es ignorar también los contextos y los tiempos de la mujer que fue abusada y que fue acosada. No podemos pedir o exigir pruebas constantemente, porque nosotros no tenemos pruebas tal vez de que un docente nos dijo que teníamos un lindo cuerpo o nos quiso tocar la cara, como contaba una compañera hoy. Es su palabra contra la nuestra realmente. Entonces por eso no podemos exigir pruebas constantemente y meter presión y revictimizar a la persona que se animó a hablar. Simplemente hay que dar un espacio de contención y hay que dar un espacio seguro para que puedan animarse a hablar, y cuando se anime a hablar vemos qué hacemos con eso, y por eso necesitamos procesos legales y procesos institucionales de acompañamiento. No podemos hacer todo como todo público y un scratch y salir a cazar brujas, porque realmente los cambios no se dan así, se dan paulatinamente y tenemos que llevar un proceso reformista adelante. Me parece que va un poco de la mano de eso. Necesitamos procesos institucionales, necesitamos que las facultades empiecen a hacerse cargo de esto, y también necesitamos que las personas que voten estos protocolos no sean los mismos que son escrachados por egresadas y estudiantes. Y también hay que aclarar que el orden docente no queda exento de la violencia machista.
nos llegaron muchos comentarios de profesoras que también lo estaban sufriendo y que para ellas es todavía más difícil hablarlo. Nuestra facultad tenemos mayoría de estudiantes mujeres y solo 1/3 de los grados 5 son mujeres. Entonces ahí también hay un problema raíz que hay que tratar. Y si no nos hacemos responsables y no nos ponemos la militancia al hombro, creo que todo esto va a caer en nada y va a caer en personas pensando que somos violentos y que nada más hacemos reclamos públicos y escraches. Y me parece que no podemos perder el foco de que la militancia es mucho más importante y la lucha es mucho más amplia, realmente. Florencia Soca, de la agrupación BRUM de Facultad de Derecho, que estuvo hoy en esta entrevista junto a Micaela González, del colectivo Mujeres Medicina. Gracias por acompañarnos. El tema vuelve, estará en nuestra agenda otra vez en estos días. Nosotros seguimos. ¿Hay otros asuntos en nuestra agenda? Sí, enseguida, en la tertulia.